Y ahora sí, comenzamos la lectura. Esto se encuentra en el libro de Reyes, vuelvo a repetir, segundo libro de Reyes, capítulo 16 del versículo 10 hasta el 20. Y vamos viendo lo que dice la escritura. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. ¿No se acuerdan que para esto él había pedido justamente al rey de Asiria que no los atacara, que le ayudara a afirmar su reino? Si no me equivoco, fue él. Y dice que fue entonces con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Dice, cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Obviamente este altar no era el de Dios, no era el altar de Jehová que conocemos clásicamente, era un altar a algún dios pagano, pero algo que les llamó y le llamó mucho la atención. Y esto no es raro, hermanos míos. No es raro, y muchas veces queremos meter el pretexto de, bueno, si ellos adoran así, ¿por qué nosotros no? Y ahorita vamos a ver sobre ese tema. Es bien importante entender que nosotros tenemos que aprender a hacer distinción entre lo santo y lo profano. Y lo santo y lo profano solo se distingue por el hecho de lo que Dios pidió y lo que Dios no pidió. Y eso es algo que a veces cuesta mucho entender, pero no es imposible de entender, ¿ok? Y ahorita vamos a ir tocando ese tema. Vaya allí. Y ahorita vamos a ir tocando ese tema. Fíjense qué es lo que pasa aquí. Él le mandó la hechura a lo que viene siendo Urías. Y dice, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, y así lo alzó el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y aquí hay culpa de ambos. ¿Okay? Y esto ya es algo que me gustaría remarcar mucho entre nosotros, y es que si tú sabes que alguien está haciendo algo malo, es más, te pide que lo hagas y nunca le recalcas que lo que estás haciendo es malo y que lo que vas a hacer es malo, tú eres juntamente culpable con él. Algo que se le llama ser cómplice de alguna situación. Recordemos que en la misma escritura menciona de un rey que gracias a que un sacerdote estuvo todavía todo el tiempo aconsejándole rectamente, ese rey estuvo toda su vida en el camino del Señor. Sin embargo, aquí con Acaz, en vez de que el sacerdote le dijera, pero rey, eso no va a agradar a Dios o algo por el estilo, lo único que hizo fue, está bien, y lo armó. Y muchas veces hay y habrá personas que justificarán su pecado con obediencia, porque también eso es verdad. Es importante que seamos obedientes ante nuestros señores terrenales, y esto abarca en todos los ámbitos. En la casa, nuestros padres; en la escuela, nuestros maestros, directores; en el matrimonio, pues obviamente el marido; en cuanto a la mujer, los hijos; en cuanto a sus padres, tienen que tener la obediencia, y otras cuestiones por el estilo. Incluso en la iglesia con los líderes y los pastores, a pesar de que ellos son los mayores servidores, que esto es algo que yo tengo que aclararles siempre. Los que sirven son los que terminan considerándose líderes, pero son servidores de ustedes. No están para poder aprovecharse de ustedes. Es más, ustedes no permitan que se aprovechen de la iglesia de Dios. Sin embargo, sí están para servir a la iglesia del Señor, y por lo mismo tienen cierto derecho y obligación y responsabilidad sobre ustedes. Por eso la escritura dice, sujétense a los que son como estos, a aquellos que trabajan por la obra del Señor, están todo el tiempo preocupándose por ustedes y de corazón los sirven. Entonces a ellos, dice la escritura, sujétense a sus pastores, a quienes de verdad están procurando su bien. Entonces también está esa cuestión de la obediencia. Ahora bien, no podemos poner la obediencia como pretexto para desobedecer a Dios, porque la mayor autoridad viene de Dios. Por tanto, todo lo que vaya en contra de la escritura no es digno de ser obedecido. Sin embargo, si se ve en la obligación de ser obedecido, por lo menos señalen que la culpabilidad no es suya, sino que ustedes dieron aviso de que eso no agrada al Señor, para que entonces la culpa sea de aquel que obviamente obligó a que se cumpliese dicha situación. Dando un ejemplo, ¿no? Yo puedo llegar a avisarle al pastor, oiga pastor, yo creo que esta actividad no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice esto y aquello.
Y si aún con todo eso dice, no importa, ve y diles que hagan esto, yo voy a tener que ir, por obediencia obviamente, pero yo ya advertí, ni siquiera me voy a hacer cómplice, o en muchas ocasiones incluso decir, ¿sabe qué? Mande a alguien más, yo no lo voy a hacer. En muchas ocasiones es más rentable, incluso en el trabajo, en cuestiones por el estilo, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, no importa quién sea. Y yo sí voy a ser muy claro con esto. En cuanto a términos de conciencia, cuídense mucho, porque lo que no les da tranquilidad en cuanto al término de lo que es correcto y no, es mejor que no lo hagan, porque la Escritura dice, el que come y se siente culpable por ello, o sea, el que come sin fe, el que come sin pensar que eso es bueno o malo comerlo, dice, él mismo peca, porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, habrá cosas que no necesariamente dice la Escritura no lo hagas, pero por el hecho de cómo lo sentimos nosotros, nos es pecado, ¿ok? O directamente no nos es pecado, ¿no? Por dar un ejemplo, a lo mejor a alguien no le gustan los videojuegos y piensa que son malos y desagradables delante de Dios, esa persona no puede estar jugando videojuegos porque en su corazón siente que no es correcto. Y la Escritura nada habla de esto. Sin embargo, por ejemplo, el que juega y se entretiene, pero no deja las cosas de Dios, ni mucho menos aparta de la verdad, ni nada por el estilo, al final de cuentas que no le es una piedra de tropiezo, ese tipo de cosas, y rectamente considera en su corazón que tiene la oportunidad de disfrutar de dichas cosas porque no son pecado, ni tampoco llevan al pecado, obviamente hay algunas que sí, y esas son las que se tienen que evitar, pero creo que esas son bastante obvias de cuáles no jugar, GTA, juegos específicamente de matanza, de drogadicción, de alcoholismo, juegos muy sexosos o sensuales, juegos que directamente despiertan algo contra Dios, hay muchos de ellos que también lo hacen, en el que tú eres el malo y tienes que hacer cosas malas y eso es lo divertido y lo bueno del juego, entre otras cuestiones que yo creo que es bastante obvio que son desagradables delante de Dios, pues en el caso sí. Pero en los otros casos, vuelvo a repetir, en los que no van en contra de la palabra de Dios, en los que creo que es obvio que no tienen algún problema necesariamente, pues sí, ahí sí depende mucho de la conciencia, depende mucho de la fe, depende mucho de lo que Dios haya tratado contigo, porque ciertas cosas no necesariamente son pecado, pero se vuelven pecado cuando por la conciencia te sientes culpable de hacerlas, porque las haces a conciencia de que no te agrada y de que parece ser que tampoco le agrada a Dios. En el caso, es mejor no hacerlas, dejar por completo dicha actividad, dicha acción, dicha situación, ¿ok? Porque si no te va a hacer pecado. Es así de simple. Cuando no va en contra de la palabra de Dios, pero a ti te incomoda hacerlo por uno u otro motivo, no lo hagas. Como los que van al cine, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo voy al cine y no tengo problema. Va, perfecto. Obviamente mientras vayas a ver películas que no chocan contra la moral cristiana. Ahora bien, imagínate que tú estás yendo a, ¿cómo se dice? Sí, a un cine y dices, ¿sabes qué? No me da comodidad. ¿Por qué? Porque aquí la gente hace cosas malas. Como se oscurece, allá andan haciendo cosas que no se debe y se da mucha oportunidad a que no sé qué, a que se malinterprete. Aparte de lo que estoy viendo no agrada a Dios. No, ¿yo qué hago aquí? En el caso, mejor no estés ahí, porque muy seguramente se vuelva pecado para ti a causa de tu conciencia. Por eso la Escritura dice que nuestra conciencia tanto nos defenderá como nos acusará en todas estas cuestiones de la ley, ¿no? De lo que es correcto y de lo que no, principalmente. Entonces, teniendo en conciencia eso, cuídense mucho en cuanto a esos aspectos y sí, en cuanto a algo sea incorrecto, mejor obedecer a Dios que a los hombres, mejor quedar mal delante de los hombres que delante de Dios. A mí me pasó, y lo he dicho ya en otras ocasiones, con la escuela me tocó tener que vivir las consecuencias, pero claro, porque yo quería obedecer a Dios al final de cuentas, y me tocó vivir consecuencias por obedecer a Dios y no hacer algo que yo consideraba que le desagradaba a Dios. Sin embargo, hubo personas creyentes que sí lo hicieron, y bueno, Dios sabe el corazón de cada uno. Y al final de cuentas, yo preferí no hacerlo, y claro, viví consecuencias, porque te pedían que, como he dicho ahorita, hay que obedecer a nuestras autoridades superiores. Sin embargo, en ese momento con los maestros, los directores y todo eso, yo me disculpé con ellos, pero no podía actuar en contra de mi fe, ni en contra de lo que considero correcto delante de Dios. Además de que, pues bueno, ya tendría que hablar un poquito más de ese tema, sin en ningún momento faltarles al respeto, pero
desafortunadamente ignorando su orden, porque no era correcta delante de mi Dios. Y la escritura es muy clara cuando dice: juzgad ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y yo creo que es muy obvio que la respuesta es no. Así que en el caso de Urías, por ejemplo, él debió, siendo sacerdote, conociendo la ley, teniéndola a la mano, haber instruido al rey, y si el rey hubiese obligado de igual manera a hacer lo que tenía que hacer, por lo menos él ya no hubiera sido un cómplice, sino más bien una víctima de la obligación que tenía a realizar. Entonces, por eso mismo es que vemos en otro texto, cuando estábamos leyendo aquí de Segunda de Reyes, cuando estaba vivo todavía Eliseo, como Naamán, el sirio, que se acercó a Eliseo para que le diera, para que le librara de la lepra. Dice que cuando él fue librado de la lepra, él dijo: no hay otro Dios más que el Dios de Israel, y yo no volveré a ofrecer, ¿cómo dijo él? No volveré a ofrecer incienso ni sacrificios a ningún otro Dios. Sin embargo, dice: por favor te pido que ruegues por mí para que Dios me perdone cuando yo delante del rey tenga que agacharme juntamente con él, porque el rey según pondría su mano en la parte, en la agarradera de Naamán, para hincarse delante de su Dios, y pues él tiene que hincarse también para que su rey pueda hincarse. Entonces en el caso dice él: solo te pido me perdone Dios cuando yo tenga que agacharme juntamente con el rey delante de del Dios que ellos tienen. Y dice: sí, adelante, ve sin culpa. ¿Por qué? Porque su deseo no es hincarse delante de ese rey, sino que por la obligación que tiene ahí de cumplir esa cuestión, pues ni modo, le toca justamente vivir eso. Y entonces Dios en ese tipo de aspectos ya no te ve como quien diría, como el participante de, sino como la víctima de la situación, y en el caso sí tiene perdón. En el caso de que no, y yo les recuerdo que hay dos perspectivas, porque también está la perspectiva de Adrac, Mesac y Abednego, y de Daniel, como ellos, a pesar de tener la obligación por ley de adorar a otro Dios, ellos dijeron no, de dejar de orar a Dios, y ellos dijeron no, porque lo que agrada a Dios, eso no se tiene que dejar de hacer. Y cada uno tiene su, vamos a decirlo así, su situación, ¿no? En el caso de Naamán, él no estaba en un pueblo creyente, él no estaba en un lugar en donde pudiese servir a Dios como es debido. Él era sirio y era del lado contrario, allá tenían sus propios dioses, y aún con todo y eso, y en medio de ese lugar, él iba solo a ofrecer sacrificios a Dios. En el caso de Daniel, que también fueron enviados a un lugar donde no estaba, ninguno de esas cuestiones. O sea, quiero que entiendan aquí dos cosas: tanto Dios tiene misericordia de un lado, como también favorece del otro, porque si tu corazón te lleva a decir: sabes que yo no me voy a hincar ante ese Dios y prefiero morir a pesar de todo eso, bien haces. Y si tu corazón, vuelvo a lo mismo, siente que algo es correcto, hazlo, porque si no lo haces, si sientes que algo es incorrecto y lo haces, y si sientes que algo es correcto y no lo haces, tu propia conciencia te hace culpable de tu pecado. Obviamente todo esto mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, porque vuelvo a decir, las excepciones no crean reglas. El caso del sirio era una excepción, la regla es obedecer a Dios. Principalmente eso. Sigamos con lo que viene siendo la lectura. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que está delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y la puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio,
el altar de bronce será mío para consultar en él. Recuerden que se supone esto se está haciendo para Dios, pero se está haciendo a la manera del rey de aquí, que quiere pues hacerlo a su manera al final de cuentas, porque le pareció llamativo y bonito el altar del rey de Siria. Y dice, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. O sea, todo lo hizo contrario a lo que la palabra de Dios había determinado. Y dice, asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera. Y el rey, dice, el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. O sea, todo lo hizo conforme a la obediencia al rey también de Asiria, ¿no? Y ahí entramos justamente en eso que estábamos hablando de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y aquí es donde entramos en una cuestión. Fíjense cómo estaban ofreciendo el culto delante de Dios de una manera equivocada y contraria a lo que Dios había dicho. Y vamos a ver una situación muy clara en esto, de lo que agrada y desagrada a Dios. Si vamos a la Escritura, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 y 32, menciona una cosa muy importante, pues se los dice cuando ellos iban a entrar justamente a poseer los lugares de las otras naciones. Capítulo 12, versículo 30, dice de la siguiente manera. Dice, guárdate, le dice a Israel, guárdate guárdate que no tropieces, yendo en pos de ellas, después que sean destruidas de delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Primer punto, no servir a otros dioses, ni tampoco a la manera en la que ellos lo hacían. Y lo que dice después es, no harás así a Jehová, tampoco. No vas a servir a Dios como sirven las otras naciones a sus dioses, como por ejemplo cuando sacrifican seres humanos, cuando sacrificaban y pasaban por fuego a sus hijos. Ese tipo de cosas no agradan a Dios y no se van a hacer para Dios porque primero que nada Dios no lo ha pedido. Y dice, de la manera en la que servían aquellas naciones, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. O sea, no quiere Dios que le hagamos lo que hacen otros con sus dioses, lo hagamos nosotros. Por ejemplo, cuando tienen estatuas, les doy el ejemplo de Buda, que tienen la estatua y que según si tú sobas la panza de Buda, eso te trae buena suerte. Bueno, imagínense lo mismo al lado contrario, haciendo una imagen de Cristo y tratando de tocar ahí la imagen de Cristo, que porque eso te trae, eso también es abominable delante de Dios. Porque es lo que hacen otras naciones con sus dioses, no es lo que Dios pidió para él. Y seguimos leyendo y dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, algo que simplemente no le agrada a Dios. ¿Qué vemos aquí? Que Dios no está pidiendo un culto conforme al que todas las naciones tenían. Hay una cosa que mucha gente dice y es, Dios es multicultural. No. Dios no tiene cultura. Dios no anda según la cultura de los hombres y Dios no acepta la cultura de los hombres. Porque muchas de las culturas de los hombres nacen justamente de la idolatría. ¿Tú crees que eso va a agradar a Dios? Claro que no. Tenemos que entender una cosa, y esto lo tenemos que entender bien, que Dios no es alguien conformista en el aspecto de que, bueno, ya me están adorando, pero sé que es de corazón, está bien. No. Dios dice cómo se debe adorar, cuándo se debe hacer y la manera en la que a Él le agrada, y así quiere que lo hagamos, no de otra manera, porque eso es desobediencia y rebeldía contra Dios. Entonces, seamos muy conscientes que las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios y no conforme a como nosotros queremos hacerlo o como nuestro corazón nos hace sentir, porque la Escritura misma lo dice, que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Así que no podemos hacerle caso al corazón, sino al mandato de Dios. Como Dios pidió que le adorásemos. Como Dios pidió que hiciésemos.
¿Cómo pidió Dios que nosotros le ofreciésemos ofrenda? Por algo dice, cuidarás, el siguiente versículo de aquí de Deuteronomio, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Porque la gente quería adorar a su manera. Y no es a la manera de uno, sino a la manera de Dios. No se le canta a Dios a nuestra manera, sino que se le canta a la manera en la que a Dios le agrada. El servicio a Dios es a la manera en la que Dios quiere que le sirvamos. Otro ejemplo lo tenemos justamente en Levítico. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Vemos una situación aquí de otra vez algo que se hizo no conforme a la voluntad de Dios y vemos las consecuencias de lo que sucedió. Capítulo 10, versículo 1 al 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario. Era como un incienso, un lugar donde encendías el fueguito del incienso. Dice, y pusieron en ellos fuego. Dice, sobre él, cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Por qué es fuego extraño? En un texto que yo revisé, decía que era un fuego que no estaba autorizado por Dios, un lugar de donde se había sacado que no, pero también dice que Él, o sea Dios, nunca les mandó. Y como Dios nunca le mandó que hiciese ese fuego, no era correcto dárselo como muestra de culto. Y mucha gente se justifica que lo que hace, lo hace para Dios, porque esa es la manera en la que él sabe adorar a Dios. Muchos predican la palabra a su manera, con chistes, con burlas, haciendo show, haciendo esto, haciendo aquello, y dicen, no, pero es que es la manera en la que Dios me ha mandado. No es cierto, Dios nunca mandó hacer eso. Dios nunca mandó hacerlo a nuestra manera. Dios mandó predicar el evangelio a la manera de Dios. Primero que nada, mandó quiénes tenían que predicarlo y segundo, la manera en la que teníamos que hacerlo. Y cada uno, por ejemplo, en una cosa que menciona, ya lo hemos mencionado varias veces, con Tito, por ejemplo, menciona, tanto con Tito como con Timoteo, les dice sean serios. En lo que hacen, sean serios. En la enseñanza que van a dar, sean serios, tómenselo en serio. Y esto es algo que yo incluso les he dicho, si nosotros no nos tomamos en serio el evangelio, los que no creen al evangelio, ¿cómo no se lo van a tomar a broma? Y si nosotros tomamos a broma el evangelio y andamos ahí haciendo chistes tras no sé qué, no les extrañe que a ellos no les llegue el evangelio, les llegue una burla del evangelio. Y eso es algo que ellos van a disfrutar, porque no es el evangelio, no es la palabra que te habla y que te dice claramente que eres pecador, que estás en pecado y que estás camino a la muerte y al infierno. Y también esa misma buena noticia de que a pesar de que ese es tu destino o hacia donde vas, Dios ha preparado una nueva oportunidad por la que puedes ser salvo. Ese es el evangelio, el que predica el arrepentimiento para salvación y perdón de pecados. Esa es la buena noticia, de que siendo pecadores, aún así Dios no nos condenó, no de primeras, sino que ha preparado un camino para ser salvos, que es en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. No es el que te hace reír, no es el que te da show, no es el que te entretiene, no es el que te hace sentir bonito, es el que te hace entender que estás mal, te hace arrepentirte y entonces por el gozo de la salvación dada por Dios tienes alegría. Esa es la alegría y el gozo en el Señor. Así que no sigamos las cosas conforme a nuestra voluntad ofreciendo fuego extraño a Dios. Porque luego dicen, no, pero es que ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que Dios no lo pidió así. Tiene de malo que tanto Pablo como Pedro insistían, los dos insistieron antes de morir que no se predicara el evangelio de otra manera. Porque dice, algunos se volverán a las fábulas, y Pedro dice, no les hemos predicado con fábulas artificiosas, o sea, preparando cosas demasiado extensas como para poder, atrapar a la gente. No, sino que les hemos predicado, dice Pedro, como testigos de la gloria de Dios. Y nosotros somos testigos de su amor, somos testigos de su gloria. Tenemos que predicar al Señor como testigos, no como comediantes, cantantes, predicadores de la prosperidad o incluso animadores. No somos eso.
Somos predicadores de la verdad. Y eso se predica ¿cómo? Como testimonio, como verdad, como algo que yo he visto. Esa es la manera en la que se predica la verdad, no de otra forma. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer, claro que sí. Que sea agradable delante de Dios, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios pidió una manera de ofrecer a Él tanto holocaustos, sacrificios, ofrenda, entre otras cosas, en este caso, pues culto hacia Él. Y si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, no nos extrañe que las cosas no salgan como queremos o que directamente no consigamos lo que se supone queremos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestra manera de hacer las cosas. Incluso esto yo se los dije una vez. Cuando nosotros ponemos en perspectiva, no, pero es que es para atraer a la gente. Estamos diciendo que la manera en la que Dios nos mandó a hacerlo no es atractiva y que Dios no tiene idea de cómo llamar a la gente. Y eso es muy arrogante de nuestra parte. Simple y sencillamente no tiene sentido. No lo hagamos así. Entonces, decía, ¿no? Mencionaba y explicaba que esto ha sido así desde el principio. En cuanto al culto, Dios ha dicho, no lo hagan como las otras naciones. No me canten como otros cantan al amor. No me canten como otros cantan a su Dios. No me canten como otros cantan a las cosas que han creado. No lo hagan a la manera de ellos, háganlo a mi manera, a la manera en la que yo les he pedido. Y dice también, vemos ese ejemplo con Levítico, vemos cómo ellos ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les pidió y por ello terminaron pagando. Y también más adelante, cuando vemos en la Escritura que el mismo rey David tenía un corazón conforme al de Dios. David tenía no solo un corazón conforme al de Dios, sino que su intención era buena, porque él quería traer el arca hacia su casa, hacia Jerusalén. Él quería que la presencia del Señor estuviera en la ciudad principal. ¿Y qué hizo? Hizo traer el arca de donde estaba. Quería ponerla en un lugar bueno. Y cuando venía de camino, ¿saben cuál fue el problema? No fue que David no lo hiciera de corazón, no fue que el pueblo no se gozara en el Señor. El problema fue que no lo hicieron conforme al mandato de Dios. De manera que cuando se estaba cayendo el altar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo se llama? El tabernáculo, el arca del pacto, estaba tambaleando. Uno de ellos, Susa, si no me equivoco, se llama, quiso de corazón, quiso cuidar el altar, quiso que no se cayera. Por eso dice que él puso la mano porque porque el arca se tambaleaba. ¿Saben qué pasó? Susa murió. Por algo el lugar se llamó Perezusa, creo que algo así. Justamente porque Dios había hecho eso. Y el pueblo se entristeció y entonces David temió y dijo, no, ¿sabes qué? Deja el arca en la casa de tal levita. Y lo dejaron en la casa del levita, vieron que la casa fue bendecida y entonces volvieron a querer llevar el arca, pero esta vez correctamente. Entonces, si vamos según primer libro de Crónicas, nosotros incluso lo vimos un día. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Los que estuvieron aquí desde que empezamos el libro de... Crónicas no lo hemos visto, vimos Reyes. Pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Vamos a empezar incluso desde el 12. Aquí está. Vamos a empezar desde el 12, ¿no? Ya dándoles el contexto, vamos a poder entender esto. Y les dijo, vosotros sois los príncipes, padres de las familias de los levitas, los que fueron santificados para llevar el arca. Dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, dice, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es que yo busco a Dios a mi manera, es que yo me comunico con Dios a mi manera, es que yo hago... No lo pidió así. ¿Cómo lo pidió Dios? Así. Hazlo. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener nuestras propias consecuencias. Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios da bendición. Pero cuando nosotros somos contrarios a Dios, no nos extrañe que lo contrario a la bendición llegue a nosotros, la maldición. Nosotros debemos servir a Dios
conforme a su ordenanza, conforme a su mandamiento. Y aquí ni siquiera David está hablando de un culto, está diciendo no le buscamos conforme a su ordenanza y por eso nos quebrantó. A Dios le es muy importante la obediencia, muy importante el cómo debemos vivir nuestra vida, el cómo debemos servir a Dios, el cómo debemos vivir su culto. Y aquí es donde entramos en la parte importante, porque entramos en el culto actual. Ustedes lo van a describir y lo van a definir, porque ustedes seguramente la mayoría están en una iglesia, espero que la mayoría esté en una iglesia, ya les he dicho qué importante es el congregarse. Ahora bien, vamos a ver si realmente vamos a juzgar, porque dice la Escritura que es necesario juzgar con justo juicio y también dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie y es importante tener juicio sobre la iglesia, no sobre las personas como si nosotros pudiésemos condenar o salvar, ¿okay? Eso es importante, ya lo veríamos en Santiago luego, pero sí para determinar si algo es correcto y conforme a la palabra de Dios o si no, y es necesario que lo hagamos. Ahora bien, vamos a poner en juicio, ¿no?, los cultos, si son hechos conforme a la voluntad de Dios o si no, en la actualidad. Porque obviamente el culto que se ofrecía antes en Israel era diferente, el pacto era diferente, nosotros éramos diferentes, era todo diferente. Sin embargo, ahora que Cristo vino, cumplió la ley y cumplió muchas cuestiones de la ley, ya no es de la misma manera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto al culto actual, la manera en la que nosotros debemos servir actualmente? Bueno, lo primero es que todo tiene que hacerse en el nombre de Cristo. No es yo hago las cosas porque yo puedo, porque yo soy capaz, porque mi corazón es puro y delante de Dios y porque yo soy santo, perfecto y agrado a Dios. No. Todo hágase en el nombre de Cristo. Porque no eres santo por tu cuenta, no eres bueno por tu cuenta, no eres recto por tu cuenta. Eres santo, perfecto, recto y correcto delante de Dios a causa de Cristo Jesús. Así que primero que nada, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, Efesios, creo que está antes de Efesios, Gálatas, no, está después. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, ahí está, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo bueno que hacemos es en el nombre de Jesús. Todo lo bueno que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. No es nuestro beneficio, no es nuestra gloria, no es nuestra situación, es la de Dios. Por algo la Escritura dice con claridad que buscar la propia gloria no es gloria, en primer lugar, y segundo, que el que busca su propia gloria, es falso, pero el que busca la gloria del que le envió, es verdadero y no hay engaño en él. Entonces, lo primero, nuestro culto, nuestro servicio, nuestras buenas obras, nuestro amor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo que queramos darle a Dios, primicias o lo que sea, tiempo, servicio, todo es en el nombre de Jesucristo. De manera que si alguien te dice, por ejemplo, es que usted es un gran servidor de Dios, es esto, es aquello, gracias a Dios. Gracias a Dios y por la gracia de Cristo. Nada más. No dependía de mí, fue Dios quien trató conmigo y fue Dios quien ha actuado en mí. Es Cristo Jesús por el que he hecho todo esto y es el Señor el que obra en mí. Es importante eso, es el primer punto. Todo es en el nombre de Cristo. Segunda cosa, que se haga con orden y con decencia. Si un culto de Dios no está hecho con orden y decencia, y orden falta de orden no es palmear, falta de orden no es cantar, falta de orden no es bailar, falta de orden es que las cosas se hagan a nuestra locura y a nuestra manera y sin control. Porque en primer lugar, y esto tienen que entenderlo, Dios no puede negarse a sí mismo. Si el Espíritu Santo dice que es un espíritu, que dice Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de desorden, quiere decir que nosotros no tenemos que andar en desorden. Dice incluso que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. En otras palabras, es a pretexto de que es que cuando el Espíritu Santo entra en ti, te domina y tú no puedes controlarlo, es una mentira. Porque la Escritura misma lo dice.
Porque o te entró otro espíritu, o te inventaste un espíritu, o simplemente decidiste entrar en descontrol porque el Espíritu Santo no te obligó a eso. Pues la Escritura misma dice que el Espíritu Santo no es de descontrol, no es de descontrol, ni tampoco de alboroto, sino de paz. Yo quiero que me entiendan que una cosa es recibir de Dios una manifestación del Espíritu Santo y sentir la alegría y el gozo de vivir esa manifestación, y que por esa alegría y gozo puedan considerarte loco, es normal. Que tú alabes al Señor es normal. Que tú brinques y brinques de alegría es normal. Pero decir que Dios te agarró y hizo que ¡pum!, te dieras contra todo el piso y suelo y estuvieras palmeando a todas las caras que veías, eso no es conforme a lo que Dios ha dicho de su propio espíritu. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente somos nosotros los que hemos decidido hacerlo así, porque es la manera en la que nuestra cabeza determina que así es el Espíritu de Dios, aunque no es así. Aunque no es así. Ahora me dirás, ¿entonces el Espíritu Santo no puede tumbar? Yo no digo nada. Ahí no juzgo. ¿Por qué? Porque yo no lo he vivido y la Escritura no lo dice. Así que si Dios lo hace y de verdad te tumba, de verdad te hace estar ahí quieto orando a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, porque se ha de sentir bonito. No me ha tocado a mí. Así que no digo que sea o no sea. Tampoco va en contra de la Escritura. Sin embargo, lo que es descontrol, lo que es locura, lo que es soltarse el cabello y estar eso sí no lo dice la Escritura. Es más, eso es contrario a la verdad. Eso sí es contrario a la verdad. Porque tú vas, y miren, es triste, que tú pones un video de esos y les pones una música de rock pesado y no desentona nada. Entonces, ¿dónde está lo santo? ¿Dónde está lo correcto? ¿Dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo ordenado? ¿Dónde está lo que es fiel delante de Dios? ¿Dónde está el orden y dónde está la decencia? Si cuando le cambian la música pega perfectamente con cualquier culto pagano. ¿Dónde está eso? Porque la Escritura sí lo dice. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Si no se está haciendo un culto con orden y decencia, no se está cumpliendo la voluntad de Dios en su culto. No va a ser agradable delante de Dios, porque simple y sencillamente es una ordenanza. Y ya lo vimos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, a Dios le agrada más que las cosas se hagan de corazón en obediencia. O sea, no podemos dejar de hacerlas de corazón, eso es una realidad. Pero no podemos decir hacerlas de corazón y al mismo tiempo no obedecer a Dios, porque entonces no las estamos haciendo de corazón. Estamos haciéndolas para nosotros mismos y no para Dios. Cuando hacemos un culto que nos agrada a nosotros y no uno que le agrada a Dios, no lo hacemos para nosotros. Pero no lo hacemos para Dios, lo hacemos para nosotros. Y eso es un problema grave. Una de las cosas que Dios pide es orden y decencia. Orden y decencia. Eso es lo que pide el Señor. ¿Por qué? Porque es la manera en la que a Él le agrada. ¿Quiere decir que bailar es desorden? No. Quiere decir que tiene que haber un momento y un lugar específico para hacer las cosas. ¿Te quieres gozar en el Señor? Hay un momento para eso. ¿Quieres ser reverente con Dios? Hay un momento para eso. Cuando estás en la alabanza, cuando todos están cantando, canta, alégrate, gózate. Pero si vas a andar por todos lados corriendo, no te extrañe que estés mal. Porque no es lo que Dios pidió. Dios te pidió orden y decencia. Orden y decencia. Porque mucha gente usa el pretexto de David, de que David danzaba en la presencia del Señor y brincaba y esto y aquello. Pero, en primer lugar, David no estaba en ningún culto. Ese es el primer punto. No estaba en el culto. David estaba gozoso porque estaban llevando el arca del Señor al lugar donde él había preparado. No era un culto, no era una sinagoga, no era un lugar en donde se estaba escuchando la palabra del Señor. Primer punto. Era un lugar de gozo, era un momento de alegría, era un momento.
diferente, ¿saben? No es que se hiciera con desorden, solo que allí es donde se tenía que vivir eso, esa alegría, ese gozo. Y obviamente menospreciar en tu corazón a esa persona, ahí sí estaría mal. Dando un ejemplo, no sé, imagínate que no sé, que tu familiar o el familiar de algún hermano se cura del cáncer. Y dice, vamos a hacer una celebración, porque Dios ha sanado a tal persona. Y se alegran y brincan y de repente llega alguien y, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se ven tan mal haciendo eso? ¿Se ven tan mal? Eso no alegra al Señor. Ahí estarías mal. Porque primero que nada no es un culto en la iglesia. La ordenanza no está dada para ese lugar. Segundo, es un momento de alegría porque Dios ha obrado para bien. Que tú menosprecies al que se goza en el Señor ahí, estaría mal. Déjalos que se alegren, deja que se gocen, que sientan esa alegría y agradecimiento a Dios. Obviamente, que no hagan nada incorrecto como pretexto, obviamente. Pero sé muy cuidadoso con tus comentarios. Ahora bien, en la casa del Señor, Dios ha puesto ordenanzas, ha puesto mandatos y ha dicho en orden. ¿Quiere decir que no puedo decir gloria a Dios? Claro que sí, pero hay momentos y tienes que saber cuándo. Tienes que saber en qué momento. A lo mejor la canción tiene un momento de silencio donde la pura guitarra está o la pura batería. Gloria a Dios. Ahí no hay problema. Pero en medio de la canción incluso distraerás al que está adorando a Dios. Sé consciente. No estás adorando tú solo a Dios, porque esto es otra cosa. Hace poquito yo hablé con una persona, les voy a decir con quién. Hablé con mi mamá. Ella es una mujer de iglesia, de mucho tiempo de iglesia. Y tiene una clara idea de cómo es una iglesia. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, sin embargo, sí le dejé muy claro un tema, porque la misma escritura lo menciona. Hermanos míos, si tú quieres adorar a Dios y olvidarte de todos, adóralo en tu casa. Si tú quieres adorar a Dios y olvidarte de que todos están a tu alrededor, adora en casa. Pero si tú quieres ir a la congregación del Señor, adora como la escritura lo dice, unánimes en oración y adoración. Unánimes. La palabra usa bastantes veces esa expresión de unanimidad para decir somos uno. Cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, a servir al Señor, a orar al Señor, no es para que cada uno haga lo que se le pegue la gana. No es para que cada uno ore a su manera y a su tiempo y a su forma. Es para que la iglesia aprenda a, en conjunto, gozarse en el Señor. Por tanto, por algo a mí no me gusta mucho cuando el cantante de la adoración se luce, ¿no? De que, y levanta la voz, no porque esté mal, porque en las canciones me gusta, cuando yo las estoy escuchando en mi audífono, me encanta cuando hacen ese tipo de arreglos con la voz, pero cuando estamos en la adoración en la iglesia, que tú hagas eso, tú desentonas con la iglesia que estaba adorando a Dios. Tú te vuelves un protagonista dentro del lugar en donde tenemos que ser unánimes, a una sola voz, dice la escritura, a una sola voz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos juntos tenemos que orar, cantar y adorar al mismo tiempo y de la misma manera. Juntos, no queriendo resaltar, no queriendo señalar, no queriendo dar un grito cuando no va, por ejemplo, sino todos juntos cantando unánimes. Tú no estás solo, no estás sola, porque para eso adora en tu casa, grita en tu casa, haz lo que quieras en tu casa y Dios le será agradable porque lo harás de corazón. Pero en la iglesia de Dios, sé unánime con la iglesia de Dios. Adora al Señor a su manera, todos juntos. No estás para resaltar, ni tampoco la hermanita, ni tampoco el hermanito. Todos juntos adoren al Señor. Por ejemplo, yo incluso le daba un consejo a mi mamá. Le decía, mira, yo no veo mal la danza. Veo mal la danza a la hora de la adoración, que alguien esté enfrente danzando como si fuera un ministerio. Pero yo no lo veo mal para que el pueblo dance. Ahora bien, en el caso, yo no veo mal que siendo que tenemos que estar unánimes, por ejemplo, la adoración y la alabanza, y a la hora de la danza, vamos a decirlo así, todos juntos lo hagan eso, juntos. O que tome la mano de su hermano, y a la izquierda, y a la derecha. Yo no le veo el problema, ni lo veo mal, porque están unánimes adorando a Dios, y eso muchas veces hace que el que es medio calladito, también se goce en el Señor juntamente con ustedes. Pero si ustedes andan danzando ahí,
solos, o si la iglesia está toda quieta y nada más tú andas ahí brincoteando, no te extrañe que no estás unánime con la iglesia, que no estás cumpliendo conforme a lo que se supone debería. Otra cosa, en la oración, hermanos. Si alguien va a dirigir la oración, por favor, déjenlo dirigirla. Dejen que él sea el que hable, ustedes callen. Porque es muy incómodo e incorrecto delante de Dios que mientras el hermano está orando, y Señor, te pedimos por ejemplo, te pedimos por aquellos que no han podido llegar, acá se escuche, sí Señor, que la palabra de Dios llegue a sus corazones. ¿Estás en tu rollo o estás acá? Unánimes en oraciones, todos juntos una misma oración. Cuando hay uno dirigiendo la oración, silencio. Di amén a lo que el varón diga correcto, y a lo que no, háblalo aquí. Señor, pero esto también arregla esto. Señor, también arregla, pero aquí. Porque interrumpes y quitas la unanimidad de la iglesia. Entonces, es bien claro ese tema. Por eso mismo es importante que yo se los aclare para que tengan ese cuidado. Luego, a mí me tocó, por ejemplo, en ocasiones orar por un hermano y me decían, oye, ¿puedes orar por este hermano? Sí, claro. Y venía otro hermano, pues nos apoyaba, ¿no?, para la oración. Y cuando yo quería empezar a orar y oraba por el hermano, estaba escuchando al otro hermano, sí, Señor, y obra de que no sé qué. Y yo no, mira, en primer lugar a mí me costaba mucho concentrarme. Y segundo, yo no sé si el hermano alcanzó a escuchar lo que le estábamos diciendo, porque había dos voces principales. Y eso es incorrecto. Y eso es muy incorrecto. Porque si vamos a hacerlo unánimes, se hace unánimes. Y si al final alguien tiene que agregar algo, que lo agregue al final. Pero seguimos unánimes, no separados. No se ve bien, no es correcto, no tiene orden y no agrada a Dios. ¿Okay? ¿Quieres adorar al Señor como se te pegue la gana, olvidándote que hay gente a tu alrededor? Hazlo en casa. ¿Quieres adorar a Dios como Dios lo mandó, en unanimidad, en la iglesia, con orden y con decencia? Hazlo en la iglesia. Cada lugar tiene su manera de vivir, su manera de hacer, porque cada lugar tiene su ordenanza. Entonces aprendamos a cumplir y a respetar cada lugar. Es importante, muy importante, que se gocen en la presencia del Señor, pero que lo hagan conforme a la voluntad de Dios. No a la manera incorrecta, no a lo que desagrada a Dios. Porque ahora que David, fíjense, ahora que David cumplió justamente lo que debía, que hizo conforme a la voluntad de Dios y lo que Dios había pedido, ahí sí se gozó. Y ahí es donde ya la esposa de David estuvo mal, porque David estaba cumpliendo lo que debía. Dios no le pidió, por ejemplo, les doy un ejemplo. Hay mucha gente que llega a la iglesia del Señor y dice, ¿cómo vienes vestida en short? No, obviamente si trae un shortcito que es pecaminoso, pues no, obviamente. Pero viene en short, ¿no? A lo que se les llama... ¿Cómo se les llama a estos? Que tienen un nombre como de pescador, ¿no? Que llega más abajo de la rodilla, principalmente. Que no se ve mal, no se ve indecente. Llega a la iglesia con eso y la gente dice, ¿cómo se atreve a venir así vestido o así vestida a la iglesia del Señor? Hombre, en la Escritura, ¿cuándo dijo que te vistieras tus mejores ropas? La Escritura dice, revístete de Cristo. Ahora, ¿por eso vamos a ir fachosos? Obviamente no. La Escritura dice que vestamos decorosamente. Y decorosamente tiene que ser algo decoroso, algo que se ve bien. Sin embargo, si lo que está llevando se ve bien, simplemente no es formal, no por eso es pecado. Porque la Escritura jamás lo dice. Jamás lo dice así. Oye, es que míralo, no viene en traje, viene en un pantalón normal de mezclilla, una camisa y... ¿Está siendo indecente? No. Entonces, ¿cuál es tu queja? No, es que a la iglesia de Dios se viene... ¿Quién te enseñó eso? Los hombres, porque eso es un mandato de hombres, no de la palabra de Dios. Ahora, ¿le das importancia a eso para tu vida? Bien. Bien haces, porque cuidas por amor a Dios lo que consideras correcto. Ahora, ¿lo vas a obligar a otros hombres? Estás mal, porque no es lo que dice la palabra del Señor. En el caso de David lo mismo, él cumplió lo que tenía que cumplir y de ahí en adelante se gozó en el Señor. Y ahí fue donde esta mujer dice, oye, pero si tú eres un rey, ¿cómo te pones así? ¿Cómo te ves vil, te ves mal? Y entonces le dice, oye, ¿cuál es tu problema? Si yo quiero gozarme en la presencia del Señor, lo voy a hacer. Y ante los que tú dices que soy vil, Dios es glorificado. Ese es el punto. Hay que aprender de eso.
Cuando ya se cumple lo que se tiene que cumplir, ya lo extra, lo que se hace por amor, lo que no te está pidiendo Dios, no tienes que exigirlo. No está ahí, ¿ok? No está ahí, y vamos a terminar haciendo lo mismo que dice la Escritura, y es, en vano me honran siguiendo como mandamientos ordenanzas de hombres o costumbres de hombres. Entonces no debemos llegar a ese punto, ¿ok? Sí es importante que una mujer y un hombre tengan una ropa decorosa, decente, pulcra y humilde, o sea, que no sea ostentosa. Pero ya más allá de eso, decir que obligatoriamente tienen que traer una falda, obligatoriamente tienen que traer un pantalón de tal, obligatoriamente tienen que traer un traje, obligatoriamente tienen que traer una camisa de vestir, obligatoriamente tienen que traer zapatos boleados, todo ese tipo de cosas son absurdas. Ni siquiera entran dentro de los mandamientos del Señor. O sea, les estoy dando tanto ambas perspectivas. Los que no quieren cumplir las ordenanzas del Señor, mal. Los que quieren cumplir ordenanzas de hombres, mientras no las quieran implementar como ordenanzas de Dios, bien. Ellos se cargan con cosas, está bien. Si por amor a Dios lo hacen, bien. Pero si al rato quieren obligarlo con los hermanos de la iglesia, estarían mal. Aprendan a obedecer. Como dice la palabra de Dios, no quites ni agregues. ¿Para qué? No lo hagas. Lo que dijo Dios es lo que se tiene que hacer. Ahí ya lo vimos. Ordenadamente, con decencia, entre otras cuestiones. Y les doy otro ejemplo nada más para terminar, justamente aquí viene. No sé si hay alguno aquí que hable en lenguas, me imagino que debe haber alguno. Hermano, hermana, si tú no tienes interpretación y quieres hablar en lenguas en la iglesia, hazlo para ti mismo. La palabra misma lo dice, no me lo estoy inventando yo, aquí lo dice, justamente en este capítulo 14 de Corintios. Si no hay intérprete en tu iglesia, calla y habla para ti. No es malo que hables en lenguas, solamente hazlo para ti, porque no va a edificar a los hermanos. Nada más vas a resaltar, nada más vas a parecer más espiritual, nada más lo vas a hacer para tu ego. No lo hagas. No lo hago para mi ego. Ok, calla entonces. No puedo callar porque me salen las palabras. La Escritura dice que calles. Puedes callar. Puedes callar. Entonces, si tú hablas en lenguas, bien. Eso nunca negaré que es un don del Espíritu Santo, porque sería ir en contra de la palabra. Sin embargo, si no hay intérprete, calla. Y si hay intérprete, habla con libertad, porque habrá intérprete. Y si quieres hablarlo, pide a Dios en oración que te dé interpretación, porque Dios no va a permitir que una persona esté solo hablando y hablando y hablando y haya muchas lenguas y ni un solo intérprete. Es absurdo. ¿Okay? Es absurdo. Entonces, Dios dará interpretación, pero pídesela. Y seamos muy sensatos y muy cuidadosos, porque a mí me ha tocado ver interpretaciones de lenguas y ha sido muy absurdo, y hasta me duele un poquito aceptar que digo, a ver, no puedo creer que haya gente que haya caído en ese engaño. Por ejemplo, hubo uno que estaba ahí agarrado, según dice, lleno del Espíritu Santo, y le hace es un decir, ¿no? Dijo la misma palabra como 10 veces. Y luego el que está ahí enfrente dijo que nos preparásemos porque viene la gloria de... Y dije, ¿qué? Dice, en ningún idioma es posible decir tantas cosas diciendo lo mismo. En ninguno. Ni terrenal, ni espiritual, ni angelical, ni nada por el estilo, porque el idioma, primero que nada, fue dado por Dios. Así que tanto el del cielo como el de la tierra cumple las mismas características. Recordemos la Torre de Babel, fue él quien confundió las lenguas. Entonces, todo viene de la estructura también de Dios. Allá ni acá se puede hacer eso. Ni allá ni acá. Es así de simple. Entonces, no se dejen engañar. Los idiomas tienen sus palabras, tienen su estructura, tienen su manera incluso de investigarse. Claro que un idioma dado por el Señor, un don de lenguas, porque las lenguas son idiomas, sean angelicales o sean terrenales, tienen una estructura. Y se pueden estudiar, se pueden investigar y se pueden aprender. Pero el que habla en lenguas, hable para sí mismo delante de Dios. Si hay intérprete, interprete, porque es para bendición de la iglesia. No se debe impedir hablar en lenguas, se debe impedir que las lenguas se vuelvan un pretexto para el desorden. Solo es eso. Siguiente cosa que nos pide el Señor en cuanto a nuestro culto actual: que se haga con temor a Dios. Que se haga con temor a Dios y reverencia.
Hebreos capítulo 12, versículo 28. Versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que en primer lugar eso quiere decir que tanto lo antiguo como lo actual es lo mismo, ¿sí? Porque luego dicen, no, pero es que eso era en la antigüedad, eso eran otros tiempos. No, pues esos tiempos siguen siendo los mismos de ahora porque el reino de Dios es inconmovible. Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, tiene que ser la misma ayer, hoy y siempre. Es así de simple. Entonces dice, así que recibiendo un reino inconmovible, nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto está en el Nuevo Testamento, para que nadie diga, no, pero es que Dios... No, eso es actual. Eso no es de antes, de hace tiempo, de antes de Cristo. No, esto es actual. Después de Cristo. Tiene que ser así. Con agradecimiento, primero que nada, lo que yo ya les dije, no sé si se acuerdan, que si nosotros hacemos algo para Dios es porque primeramente Dios nos lo dio a nosotros. Entonces quiere decir que esto es por gratitud. El servicio que uno da a Dios es por gratitud. Pero cuando hagamos esa cuestión por gratitud, hagámoslo ¿con qué? Con temor y reverencia, con respeto a Dios. No burlándonos de Dios, jamás, sino con respeto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, es fuego consumidor. Y esa es una realidad que a veces se nos olvida. Por tanto, hermanos míos, ¿cómo debemos ofrecer nuestro culto delante de Dios? En santidad. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 lo dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, en primer lugar, que su cuerpo no sea el que domine. Que haya cosas del mundo que sacrifiquen por amor a Dios. Sus deseos, sus anhelos, sus cuestiones, porque por ejemplo la sexualidad, el mundo la llama como una necesidad. No es una necesidad, porque sinceramente no te mueres sin ello. Sin embargo, se vuelve algo muy difícil de tratar, eso es verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces el tratar, el querer quitar, el no vivir una sexualidad liberal, no libre, sino liberal, es un sacrificio para nosotros y para nuestra carne, porque nuestra carne desea el pecado. Entonces nosotros ofrecemos nuestro cuerpo ¿como qué? Como sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos. Y dice, santo, obviamente, ¿no? Alejándonos de la fornicación, del adulterio, de la maldad, de la malicia, de la injusticia, de todo eso que desagrada a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, guardar nuestra vida, guardar nuestro bien, guardar lo que tenemos que hacer delante de Dios, es nuestra manera de servir correctamente a Dios. Y como dice en otro texto, presentad vuestros miembros como utensilios para el bien. Así como los presentaron para el mal, así ahora preséntenlos para el bien. Entonces, concluyendo, hermanos míos, ¿quieren servir a Dios? Bien hacen. De corazón lo quieren hacer, bien hacen. ¿Quieren amar a Dios? Bien hacen. ¿Quieren cantarle y adorarle en espíritu y en verdad? Bien hacen. Pero si lo quieren hacer de corazón y en verdad, háganlo conforme a lo que Él mandó. Eso es demostrar que lo hacemos de corazón y en verdad. Hagámoslo conforme a lo que Dios ha mandado. No a nuestra manera. No funciona a nuestra manera. Es que Dios conoce tu corazón y sabe que no le quieres hacer caso. Que prefieres hacerte caso a ti antes que a Dios. Por sentirte a gusto tú en el culto y no Dios. Entonces, seamos sabios, hermanos, amorosos con Dios y conscientes de que lo que agrada a Dios es la obediencia. ¿Okay? Y vivamos nuestro culto, tanto en la iglesia como en la casa, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿pero qué pasa con todos los hermanos que lo hacen mal? Ora por ellos. Si tienes la oportunidad de hablarles y de enseñarles, bien. Si no, ora por ellos.
Yo espero, Dios permita, llegado su momento, no solamente nosotros, sino todo el mundo entienda cómo se tiene que hacer un culto para Dios. Y no quiere decir dejar la alegría, no quiere decir dejar el gozo, como muchos piensan. Es más, por ejemplo, cuando yo les hablo de que, ya lo he tocado otras veces, pero de que la mujer en la iglesia de Dios no le toca la predicación, simplemente porque así lo dice Dios, en la iglesia no le toca la predicación, general, refiriéndome a la general, muchos me dicen, ay, bueno, pero es que hay otras iglesias también en donde piden que traigan faldas largas y que no sé qué cosa y que esto y aquello. Yo dije, ok, ¿y cuando yo mencioné eso? Solamente te estoy diciendo lo que la Escritura dice. Yo no te estoy hablando de los mandatos de hombres, donde te obligan a llevar un tipo de ropa en específico si no es pecado, porque la Escritura no menciona un tipo de ropa en específico, menciona un estándar. ¿Quieres traer pantalón? Tráelo, mientras sea con decoro, con pudor y con modestia. Por mí está excelente, y por Dios también. No hay un tipo de cosa específica. O sea, a lo que quiero llegar, no metan pretextos de otras iglesias que lo han hecho mal para negar lo que sí está bien. Porque las otras iglesias que obligan a esto, que obligan a aquello, tienen una cosa bien, y es que están cumpliendo algunas de las características de Dios. Lo malo es que también adoptaron ideas humanas y mandamientos humanos para llevarlos como si fueran mandamientos de Dios. Eso es otra cosa muy diferente. Que ellos estén bien en algunos puntos y mal en otros, no quita que los buenos puntos sigan aquí. Entonces, nada más es eso, porque sí me ha tocado de que, ay, pero es que entonces ahora resulta que tenemos que llegar con esto y con esto y con aquello, porque yo estuve en una iglesia en donde se hacía esto y yo, bien por ti, pero no te estoy diciendo que hagas todo eso, solamente te estoy diciendo que cumplas con esta parte, que es la única que Dios sí dice que tienes que hacer. Entonces nosotros cumplamos con lo que Dios pidió, no le agreguemos, no le quitemos, no obliguemos a hacer lo que nosotros consideramos, sino lo que la Escritura misma dice. Siguiente versículo, versículo 19, dice, los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, Ezequías. Y ahí terminamos, ahora sí, la lectura del día de hoy.